a grabar de nuevo. Estamos viendo en este capítulo las organelos asociados a la energía. Por una parte, la fuente de energía en el planeta es una sola. Bueno, son dos realmente. La fotosíntesis, que es producida por bacterias y organismos eucariotes, como las plantas, y la quimiosíntesis, que es producida por organismos procariotes, como las arqueas. Eh, en la grabación de la clase pasada, pues podrán ver los detalles de la quimiosíntesis. Es una lástima que tan pocas personas vinieran a la clase pasada, porque fueron temas bien, bien importantes y además bien, bien interesantes. Hoy vamos a seguir con el estudio. Nos faltó ver los peroxisomas, que es lo que vamos a continuación, pero hay un elemento importante de la fotosíntesis, se llama la fotorrespiración. Eso se lo voy a dejar para que ustedes lo revisen y lo vamos a estudiar el próximo lunes, porque necesito que lo repasen en el libro de Iwasi Marshall. Yo estoy usando mayormente para estos temas el libro de Audesirc. Me parece más simple y mejor explicado. Iwasi Marshall, que es una versión del año 2019, bueno, pregunto, ¿todos lo tienen? ¿Todos tienen los libros que estamos usando? Dime, Ariel. Sí, biólogo, yo sí lo tengo. El Audesirc y el Iwasi Marshall. El de Audecir, sí, también todo. Ok, ¿y el de Robertis? No, creo que ese no lo tengo. Ok. Pero es necesario que tengan todos, inclusive que tengan más, porque hay veces los libros, en algún libro está mejor explicado que en otro, y deben tener su colección de libros. Además, todos son gratis, entonces no hay excusa para no tener la serie de libros completos. Yo les voy a pasar eh, un archivo en Word, donde van a estar las direcciones para que bajen todos los libros que necesitamos para este curso. Entonces, en el libro de Iwasi Marshall, eh, está explicado el proceso de fotorrespiración y lo que se conoce sobre él. Es un fenómeno extraño, que vamos a estudiarlo el día lunes, pero necesito que primero lo repasen, porque para entenderlo, eh, lo que yo mm, hago es, el libro de Audesirc está hecho de una manera mucho más simple. Explica los mismos fenómenos, pero de una manera muchísimo más clara. Luego que estudio por Audesirc, me voy a la Iwasi Marshall, que es más completo, tiene muchas más cosas, más detalles, pero me ayuda a comprenderlo mejor el haberlo estudiado por Audesirc. Me imagino que si a mí me pasa esto, a ustedes les va a pasar también lo mismo. Entonces, ese fenómeno tan curioso que es la fotorrespiración, lo vamos a estudiar el día lunes. Eh, y van a ver por qué es tan importante, eh, eh, es una pérdida enorme del material fijado por la planta. Eh, Casi la mitad de todo el CO2 que se fija por la planta se pierde por fotorrespiración. Y solamente ocurre cuando hay luz. Por eso se llama fotorrespiración. La respiración normal ocurre todo el tiempo. Todas las células respiran. Pero la fotorrespiración es un fenómeno que se produce durante las horas de luz y conduce a una pérdida de casi la mitad del CO2 fijado, pero tiene, bueno, hay unas explicaciones, ¿no? Eso es lo que quiero que estudien para poderlo comprender. Bien, entonces vamos a pasar al último punto de los peroxisomas. Vamos a compartir la... Dime, Alison, si se ve. O Dayana, si se ve. Aún no sé. Todavía no, No. No, biólogo. pero debería estarse viendo.
Ya va, está raro esto. Ok, voy de nuevo. Nada. Dime, Ariel. No, no se ve. Problema. Oye, primera vez que me pasa esto, Ariel. Ahí se podía ver, profesor, pero lo sacó nuevamente. Ok, vamos a ver. Dime, Fanny. Sí, ahí sí se logra observar. Ok, déjame ponerlo más grande. Ok, ahora sí lo ven bien. Sí, ahí sí. Bueno, entonces voy a continuar con los peroxisomas y luego hacemos un repaso de la... Bueno, este tema tenía pues estos componentes. Empezamos por quimiosíntesis, que es la quimiosíntesis, quién la practica, en qué consiste. Luego seguimos con el cloroplasto, la fotosíntesis y los fotosistemas 1 y 2, y la mitocondria, la respiración aeróbica y anaeróbica. Finalmente, pues nos queda por ver los peroxisomas, que es lo que vamos a ver hoy. Pero al final de la clase vamos a repasar los temas anteriores. Esta clase va a ser más corta porque a las 11 inicia un proceso de reconocimiento a los investigadores, a los profesores que publicaron trabajos el año pasado, y tengo que suspender la clase porque nos tenemos que unir a la celebración. Entonces, me voy al final. Después vamos a repasar esto, ¿no? Ok, entonces, los peroxisomas, a diferencia, bueno, vamos a leerlo. Son pequeños organelos limitados por una sola membrana. A diferencia de los cloroplastos y de las mitocondrias que tienen doble membrana, los peroxisomas tienen una sola, los podemos ver aquí en esta fotografía al microscopio electrónico de transmisión. Arriba lo que vemos es un dibujo, vemos las mitocondrias, no hay cloroplastos en esta célula, es una célula cualquiera, pero no tiene, no, es una célula animal porque no tiene cloroplasto. Vemos el aparato de Golgi, el núcleo, el retículo endoplasmático, una serie de mitocondrias, y la mitocondria pues tiene doble capa, y de la capa interna salen unas invaginaciones que aumenta la superficie interna de la membrana mitocondrial. Pero en este caso son unas esferas con una sola capa membranal, ¿no? Que contienen enzimas involucradas en una variedad de reacciones metabólicas, incluyendo la oxidación de ácidos grasos, la biosíntesis lipídica, el ciclo de glioxilato y la fotorrespiración. Entonces vemos que son procesos bien disímiles. Por ejemplo, ¿quién más produce ácidos grasos? O biosíntesis lipídica, es decir, está produciendo lípidos, pero ¿quién? ¿Dónde habíamos visto antes que que producían lípidos? Tenemos que estar pendientes de estas cosas porque en la medida que conocemos más la biología molecular, podemos hacer conexiones. Yo sé que es mucha información, muy rápida, pero para ustedes que escogieron este itinerario, pues va a ser el pan de ustedes de cada día. Y más si hacen tesis en este itinerario. ¿Se acuerdan del retículo endoplasmático liso y rugoso? ¿Qué producía el rugoso, Dayana? Dígame, biólogo. El retículo endoplasmático rugoso produce fundamentalmente ¿qué tipo de moléculas? Se llama rugoso porque tiene la capa membranal y unas bolitas asociadas. ¿Cómo se llaman esas bolitas?
que tiene dos componentes. A ver, Fanny, ayuda a Dayana. ¿Cómo se llaman las estructuras que le dan rugosidad al retículo endoplasmático rugoso? Son los ribosomas, ¿no? Los ribosomas, exactamente. ¿Y en ellos qué se producen? De hecho, solamente se producen ese tipo de sustancias. Es la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas, correctamente. Ok, y la síntesis de lípidos, ¿en cuál de los retículos se produce entonces? En el liso. En el liso. Entonces, tenemos que estar pendientes de estos detalles porque nos permiten entender mejor cómo funciona la célula. Muchas de estas cosas se descubren hace poco tiempo. Piensen, las células las conocemos desde el descubrimiento del microscopio en 1700, finales de 1700. Y desde entonces hemos ido entendiendo cómo funcionan las células. Hasta hoy en día estamos todo el tiempo descubriendo cómo funcionan las células. Sobre todo los procesos finos, las moléculas que intervienen, las enzimas que intervienen y cómo podemos bloquear algunos procesos, cómo podemos bloquear el funcionamiento de esas enzimas y tratamos de entender también las enfermedades, cómo curar enfermedades. Una de las más terribles para las cuales todavía no hay cura es el cáncer, ¿no? Aunque hemos avanzado mucho en el proceso oncológico, todavía estamos lejos de poder decir que podemos curar algunos de los cánceres. Entonces, estamos en un campo eh, eh, efervescente. Los premios Nobel se conceden en este campo fundamentalmente, en el campo de la fisiología, de la biología molecular. Todavía no tenemos premios Nobel en ecología o en geología o en otras ciencias en las cuales, pues, curiosamente, no hay premios Nobel, ¿no? Para muchas de las ciencias, aunque son ciencias, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, lo curioso es que los procesos bioquímicos se duplican en la célula, como estamos viendo acá, que los peroxisomas intervienen en la síntesis del lípido, igual que lo hacen el retículo endoplasmático liso. Y eso les debe llamar la atención, porque estas duplicaciones, ¿no? Oxidación de ácidos grasos. Normalmente, el ácido graso es utilizado para varias funciones. ¿Se acuerdan cuáles son las funciones de los ácidos grasos? ¿Dónde están fundamentalmente en la célula? Cuando empezamos a estudiar membrana nuclear, membrana celular, estudiamos los ácidos grasos, ¿verdad? Porque la membrana es fundamentalmente ¿qué? Valeria, ayúdame. ¿Cómo? Los ácidos grasos. ¿Dónde están en dos sitios fundamentalmente? ¿Cuáles son esos dos sitios? Era en la membrana celular. En la membrana celular, ajá. ¿Y dónde más? Ay, el otro no me acuerdo. Si te miras en un espejo y te imaginas una persona gordita, gordita, ¿dónde van a estar los ácidos grasos? ¿En qué parte del cuerpo? En la parte del abdomen, algo así. En el abdomen, ajá. Pero esas células se llaman, ¿cómo? Las células donde se acumula la grasa en el abdomen. Adiposas. Adipocitos. Y el adipocito es una célula. Por lo tanto, ella acumula el ácido graso ¿en qué estructura? Está libre en el citoplasma. No sé. No puede estar, no puede estarlo. El ácido graso tiene que acumularse ¿en qué forma? Como la célula acumula todo. Si fuera almidón, lo acumularía en unas estructuras que se llaman, ¿cómo? Empieza por por V. Las vesículas. Vacuolas. Bueno, vesículas o vacuolas, es lo mismo, ¿no? Entonces, el adipocito va a tener una gran vacuola llena de grasa. Pero vacuola al fin. El cloroplasto acumula el almidón en vacuolas también. Entonces, vemos que
las vacuolas permiten acumular estructuras de reserva. Entonces los ácidos grasos van a estar o como fuente de reserva de energía o como formación de la membrana nuclear, de la membrana plasmática y en toda la célula, ¿no? La membrana plasmática es una doble capa lipídica, pero esos ácidos grasos son fosfolípidos, tienen fósforo pegado, ¿no? Pero la célula se lo puede quitar y poner. Ok, entonces la variedad de reacciones metabólicas asociadas a los peroxisomas son la oxidación de los ácidos grasos, la biosíntesis lipídica, o sea, igual que los oxidan, los pueden formar, el ciclo de glioxilato, que lo vamos a ver en otro momento, y la fotorrespiración, que lo vamos a estudiar la semana que viene. Entonces, la mayoría de las proteínas transmembranales se transportan a los peroxisomas luego de su síntesis en el retículo endoplasmático rugoso, mientras que las proteínas peroxisómicas internas se sintetizan en los ribosomas libres en el citosol y se importan los peroxisomas como cadenas de polipéptidos completas y plegadas. Los peroxisomas se pueden formar tanto de novo, o sea, no existe el peroxisoma y surge el peroxisoma. De novo significa de nuevo, de una estructura que no existe y se van a formar, como por el crecimiento y la división de peroxisomas existentes. Entonces podemos tener peroxisomas que se van a dividir y van a formar más peroxisomas, o puede haber una síntesis de peroxisomas. Esto es importante que lo entendamos, ¿no? Entonces, dice, la mayoría de las proteínas transmembrana se transportan los peroxisomas luego de su síntesis en el retículo endoplasmático rugoso, mientras que las proteínas peroxisómicas internas se sintetizan en los ribosomas libres en el citosol. Recuerden que los ribosomas pueden estar o asociados al retículo endoplasmático rugoso o libres en el citosol. En cualquier caso, ellos funcionan como una mesa de trabajo sobre la cual se localiza el ARN mensajero que lleva la codificación para la síntesis ordenada de los aminoácidos, ¿no? Y se importan los peroxisomas como cadenas de péptidos completas y plegadas. Los peroxisomas, ok. Entonces vamos a seguir. Aquí vemos peroxisomas de hígado de rata. 2 cristales de urato oxidasa son los que se pueden ver oscuros. La mayoría de las células humanas contienen entre 100 a 1000 peroxisomas. Estos no tienen su propio genoma y todas sus proteínas se sintetizan a partir del genoma nuclear. ¿Por qué lo destaca Audecir? Porque la mitocondria y el cloroplasto tienen ADN propios. Recuerden que se supone que el surgimiento de los cloroplastos y las mitocondrias son por simbiosis, o sea, una incorporación de organismos procariotas se incorporaron a la célula hace muchos millones de años y desde entonces persisten como tal, como forma parte de, de toda célula, ¿no? Del suelo eucariota, porque las células procariotas no tienen núcleo, no tienen organelos. La mitocondria en sí no tiene organelos. Ella tiene todos los sistemas enzimáticos dentro de su estructura, pero no separado como núcleo, por ejemplo, pero tiene ADN. Igualmente el cloroplasto, ¿no? Bien, entonces, pero en los peroxisomas usan el material celular, el material nuclear, y de allí derivan sus propias proteínas. Similar a las mitocondrias, a los cloroplastos, la mayoría de las proteínas de los peroxisomas se sintetizan en ribosomas libres y luego se importan a los peroxisomas como cadenas de polipéptidos completadas. Sin embargo, algunas proteínas se transfieren a los peroxisomas desde el retículo endoplasmático rugoso. Al igual que las mitocondrias, los cloroplastos, los peroxisomas se pueden replicar por división. Sin embargo, a diferencia de estos organelos, los peroxisomas pueden regenerarse rápidamente, incluso si se pierde por completo en la célula. Es decir, si la célula pierde el cloroplasto, no hay manera de regenerarlo. Igualmente, si pierde las mitocondrias, tampoco. Los peroxisomas no. Los peroxisomas sí se sintetizan. Mientras que muchas proteínas mitocondriales, cloroplásticas, se asemejan a las de los procariotas,
reflejando su origen endosimbiótico, las proteínas peroxisomas son típicamente eucariotas. Es decir, que el peroxisoma existió previo a la simbiosis de que se unieran las mitocondrias y los cloroplastos a la célula. Los peroxisomas humanos contienen más de 50 enzimas diferentes que cumplen papeles críticos en varias vías metabólicas, algunas de las cuales son específicas de tejidos particulares. Los peroxisomas se definieron originalmente como organelos que llevan a cabo reacciones de oxidación que conducen a la producción de peróxido de hidrógeno. Como este es dañino para la célula, los peroxisomas también contienen la enzima catalasa, que descompone el agua oxigenada, ya sea convirtiéndola en agua o utilizándola para oxidar otros compuestos orgánicos. Una variedad de sustratos se descomponen por tales reacciones oxidativas en peroxisomas, incluyendo el ácido úrico, aminoácidos, purinas, metanol y ácidos grasos. La oxidación de los ácidos grasos es un ejemplo, ya que proporciona una fuente importante de energía metabólica. En las células animales, los ácidos grasos se oxidan tanto en peroxisomas como en mitocondrias, pero en las levaduras y plantas, la oxidación de ácidos grasos se limita a los peroxisomas. Recuerden que el ácido graso, dijimos, o forma parte de la membrana o está en las vacuolas. Y es una fuente de energía, acumulación de energía. Entonces, el ácido graso tiene que descomponerse para poder utilizar esa energía. ¿Y en qué se convierte? ¿Qué usa la mitocondria para producir energía? Glucosa. Glucosa. Entonces tenemos que tomar el ácido graso, lo oxidamos, lo descomponemos en moléculas de carbono y ATP, y ese material va a ser usado para producir glucosa. Fíjense lo complicado, ¿no? Uno esperaría que el ácido graso entrara a la mitocondria. Pues no. Lo que hace falta es que entre la glucosa, y es la glucosa la que se va a convertir en CO2 y agua más energía. Entonces, esto parece una pérdida de esfuerzo, ¿no? Pero bueno, así funcionamos. Entonces, el peroxisoma juega un papel fundamental en el momento que la célula requiere energía, porque va a tomar el ácido graso, lo oxida, lo convierte en glucosa, y de allí pues sale del peroxisoma, va al citosol, y por el citosol ingresa a la mitocondria. Bueno, ni siquiera ingresa a la mitocondria, porque ella se descompone. El proceso de glicólisis se inicia en el citoplasma, no se inicia en la mitocondria, y es el piruvato el que ingresa a la mitocondria. Entonces, estos detalles que parecen difíciles de comprender, pero bueno, una vez que los entendemos, ya no se nos olvida. Pero tenemos que recordar esto. La mitocondria solamente usa glucosa, y ni siquiera la mitocondria. Solamente usa piruvato. Y el piruvato es producto de la glicólisis que va a ocurrir por la descomposición de la glucosa. ¿Y quién produce la glucosa? Bueno, se va a producir por derivación de los ácidos grasos que están siendo oxidados en los peroxisomas. Entonces, distinguimos las células animales. En las células animales los ácidos grasos se oxidan tanto en peroxisomas como en mitocondrias. En las células vegetales, como las levaduras, los hongos y las plantas, la oxidación de ácidos grasos se limita a los peroxisomas. Además de proporcionar un compartimiento para las reacciones de oxidación, los peroxisomas están involucrados en la biosíntesis de lípidos, particularmente de las cadenas carbonadas grandes. En las células animales, el colesterol y el dolicol se sintetizan en los peroxisomas. En el hígado, los peroxisomas también participan en la síntesis de ácidos biliares que se derivan del colesterol. ¿Cuál es la función de los ácidos biliares? ¿Se les ocurre? Dayana, piensa en el hígado, intestino grueso, intestino delgado. Hay mucha gente que se le forman piedras. ¿Cómo se llama esa estructura donde se forman las piedras, que la gente tiene que operarla para sacar las piedritas? Además del riñón.
¿No tiene familiares que le haya pasado? Vesícula, profesor. La vesícula biliar. La vesícula biliar se llama así porque acumula ¿qué? ¿Lo dice su nombre? Ni de piedrillas. ¿Cómo? Cálculos. Ok, Cálculos. los cálculos biliares se acumulan en la vesícula y causan muchos problemas. Hay mucha gente que tiene que operarla para sacarle los cálculos biliares. Algunas veces le Sí, remueven. Dime, Dayana. sí, a mi mamá la tienen que operar de eso. Ah, no la han operado todavía. Ajá. Ya. Un problema, Dayana, es que a la gente le remueven la vesícula. O sea, no es que le sacan las piedras, sino le quitan la vesícula y por lo tanto quedan limitados a una dieta. Porque la bilis, ¿para qué funciona? Es producida en el hígado, se acumula en la vesícula biliar y de ahí deriva ¿hacia dónde? A ver, se ve en secundaria, en biología de bachillerato. ¿Para qué, dónde actúa la bilis? Ariel, estás calladito, calladito. Pero tenemos que estar recordando, primero porque es muy compleja esta materia. Entonces, la única manera que tenemos para recordar en nuestra mente es asociarla con procesos que conocemos. Entonces, el colesterol llega al hígado y el hígado en los peroxisomas lo convierten en bilis. Esa bilis vemos que se acumula en la vesícula biliar, pero es producida ¿para qué? ¿Qué proceso fundamental en nuestro cuerpo usa la bilis? ¿A dónde drena la vesícula biliar? Al intestino delgado. Al intestino delgado. Entonces, si drena allí, es porque está actuando en la digestión. Entonces, la bilis actúa a nivel de las enzimas que facilita la descomposición de ciertas estructuras, ciertos tipos de moléculas, perdón, y es muy probable que tengan que ver con la digestión de las grasas. Esto vamos a estudiarlo en algún otro momento, pero lo que hago es promover su curiosidad por descubrir cosas nuevas para que ustedes mismos indaguen cómo funcionamos. Entonces, la bilis, sobre todo Dayana, si tú tienes este problema en tu familia, pues es interesante ver, primero, para qué sirve la bilis, por qué se acumula, por qué forma piedras, ¿no? ¿Qué motivó que tu mami se vea involucrada en este problema ahora? Y tú mismo, una vez que lo descubras, pues le explicas a tu mami, ¿no? No sé si tu mami es profesional, a lo mejor sí lo es y no hace falta que le expliques nada, ¿no? Ella es médico o algo así, Dayana. No biólogo. Ya. Bueno, ok, pero ayuda a tu mami a entender el problema. Hurga en la literatura el proceso de la bilis, para qué sirve, por qué se produce, y la ayudas a comprender también mejor por qué se produjeron las piedritas. Si hubiera tenido una dieta, seguramente una dieta diferente hubiera conducido a no tener piedras en la vesícula. Yo sé que después que la gente la operan, le restringen ciertas cosas porque va a haber menos bilis en la digestión, en el intestino, ¿no? Bien, entonces seguimos. Entonces sabemos que el colesterol lo vimos en la membrana celular. El colesterol le daba flexibilidad a la membrana y hacía que fuera más resistente a los cambios de temperatura. Pero aquí el colesterol en el hígado vemos que está funcionando como fuente para sintetizar ácidos biliares. Además, los peroxisomas contienen enzimas necesarias para la síntesis de plasmalógenos, una familia de fosfolípidos en la que una de las cadenas de hidrocarbonadas se unen al glicerol con un enlace éter en lugar de un enlace éster. El enlace éter tiene un oxígeno unido a dos carbonos. El enlace éster tiene un oxígeno unido a un carbono con doble enlace oxígeno, ¿no? Los plasmalógenos son componentes de la membrana plasmática importantes en algunos tejidos, particularmente el corazón y el cerebro.
aunque están ausentes en otros tejidos. Los peroxisomas desempeñan dos papeles particularmente importantes en las plantas. Primero, los peroxisomas en las semillas son responsables de la conversión de ácidos grasos almacenados en carbohidratos. Es fundamental para la proporción de energía y materias primas para el crecimiento de la planta que recién germina. En segundo lugar, los peroxisomas en las hojas funcionan coordinadamente con los cloroplastos para metabolizar un producto secundario del ciclo de Calvin. A través del CO2 se convierte en carbohidratos durante la fotosíntesis. Entonces vemos que las plantas tienen esta doble función. Primero, ayudan a descomponer los ácidos grasos. Recuerden, la semilla tiene mucha grasa. De hecho, el aceite de girasol, el aceite de soya, el aceite de ajonjolí, el aceite de oliva, no, el aceite de oliva, ¿de dónde sale? Valeria, ¿de dónde sale el aceite de oliva? Eso sí no sé. Ok. Los aceites vienen por presión. Se presiona y se extrae el líquido de cualquier cosa que uno quiera tener aceite, ¿no? Entonces, ahora, la semilla de la aceituna, ¿es dura o blanda? ¿Blanda? Blanda. Pues mordí una aceituna con hueso. Son un Cuidado. poco duras. Ah, muy dura. Entonces, el aceite de oliva no viene de la semilla, viene del fruto. O sea, la aceituna entera, la aceituna verde o negra, no importa, se presiona y con unas prensas y se obtiene un líquido que tiene agua y aceite. Ese aceite es el aceite de oliva. Entonces, no es la semilla la que proporciona el aceite, pero a diferencia del aceite de oliva, el aceite de ajonjolí, el aceite de girasol, el aceite de soya, se presiona la semilla de soya. Porque la semilla de soya, la soya es una leguminosa, igual que el frijol, igual que la lenteja, igual que el garbanzo. Entonces, ella viene en unas vainas verdes que son dehiscentes. La semilla de frijol viene en una vaina larga que si la recogemos verde, la usamos para comer. Son esas estructuras largas verdes que venden en el mercado para hacer ensalada. Pero si la dejamos secar, nos produce los frijoles, que eventualmente la vaina se abre y libera la semilla de frijol. Pero la semilla de frijol no está recubierta por un fruto carnoso como si lo está la semilla de oliva. La oliva, la aceituna, está recubierta por una cubierta carnosa muy grasosa. ¿Qué otra fruta recubre a la semilla con un endospermo muy grasoso? Es grande y es verde. ¿Cómo se llama? Se usa mucho en cosméticos, para preparar aguacate. shampoo. El aguacate. Entonces, el aceite de aguacate se saca no de la semilla de aguacate, sino de la carne del aguacate. ¿Ok? Entonces, vemos que las semillas en general tienen mucha grasa. Esa grasa es la fuente de energía que va a usar el embrión cuando germina. Entonces, uno pone una planta de frijol o una lenteja, la pones en tierra, le echas un poquitito de agua y vas a ver como la raicita, sale primero la raicita, que es la que va a captar el agua y los minerales del exterior de la semilla, y luego va a salir el primordio foliar, que es el cotiledón, y va a empezar a crecer la plantita. Pero esa plantita no tiene suficiente luz, no tiene suficientes hojitas para empezar. Entonces ella se nutre de la grasa que está acumulada en la semilla, y vemos que el peroxisoma va a descomponer esas grasas, las va a convertir en glucosa, y la glucosa va a ir a la mitocondria, donde va a ser descompuesta en ATP y NADPH,
que va a permitir que la plantita reciba la energía que requiere para crecer. Esto se entendió, ¿verdad? Valeria. Entonces, vemos por qué las semillas tienen tanta grasa. Y gracias a eso, a las 11. Entonces, entendemos pues por qué las semillas tienen tanta grasa. Algunas plantas las llamamos oleaginosas porque su semilla tiene más grasas que otra. Es decir, nosotros no usamos la semilla de aguacate, no usamos la semilla de guanábana, ni la semilla de mango para obtener grasa. Después. Porque considerablemente tienen menos grasa que las otras semillas que sí consideramos oleaginosas, como la soya, el ajonjolí, el girasol. ¿Qué otra semilla conocen ustedes que produce grasa? Recuerden los aceites. Cuando van al supermercado, ven que hay distintos tipos de aceites. El aceite de palma, por ejemplo, ¿de dónde sale? Julia, ¿de dónde sale el aceite de palma? Julia no nos quiere ayudar. ¿Alguien la ayuda? Ariel, piensa. Bueno, creo que Ariel ya no está con nosotros. Fanny, de la palma, ¿qué conoces tú que produce aceite y que se usa también en cosmetología? Disculpe, biólogo, es que no le logré entender bien. ¿Cuántas palmas conoces tú? ¿Cuántas palmas? Sí, la palma más común. Cuando te dicen palma, ¿en qué piensas? Bueno, conozco la palma de coco. Ok, la palma de coco, que produce un coco que es grande, verde, y tiene una semilla que es dura, la cual tiene agua y tiene un endospermo blanco que esa semilla, el coco, está recubierto por unas fibras. O sea, el coco verde, tú lo puedes dejar secar, pero aún verde, tú lo abres y vas a ver que tiene una semilla dura adentro y está recubierto por fibra. Pero, ¿dónde está la grasa? Cuando abrimos el coco, cuando tomamos la semilla dura y le damos un martillazo o con un machete, lo picamos, adentro vamos a encontrar agua, que es el agua de coco, que es muy dulce, que nos tomamos con frecuencia, es muy rica, pero también tiene una cubierta blanca, carnosa. Ese endospermo blanco tiene una gran cantidad de grasa. Entonces, de allí podemos sacar el aceite de coco. Podemos hacer igual que cualquier semilla, por presión, sacamos la carne del coco una vez que está en maduro y presionamos y va a salir agua y va a salir aceite. También podemos usar solventes, ¿no? Como el hexano, el cloroformo, para obtener el aceite. Luego evaporamos el solvente y nos queda el aceite. Bien, entonces el aceite de coco sale de allí. Pero el aceite de palma que se usa para producir aceite en los supermercados no sale del coco, sale de otra palma, que es la palma africana, donde el coco es mucho más chiquito. Es un coco rojito que tiene carnoso y de ese coquito, por presión, sale el aceite de palma, que es el que se usa para producir el aceite que se come, ¿no? Por cierto, el aceite más barato en los supermercados, que hace poco subió bastante, subió como un 30 o 40%, el más barato es el aceite de palma, pero el aceite de palma requiere ser mezclado con otros aceites para que sea fluido a temperatura ambiente. Pues el aceite de palma a temperatura ambiente es sólido, ¿no?
Entonces lo mezclan con aceite de girasol o con otros aceites y producen el aceite más barato que venden en el supermercado, ¿no? Luego tenemos otros aceites más caros como el aceite de maíz, el aceite de girasol, el aceite de... que no me acuerdo ahora. Bueno, entonces, pero esto que entendamos es que los aceites se acumulan en las semillas para una función fundamental que es proveer de energía al embrión que germina. Y son los peroxisomas los que van a transformar esos aceites en otros carbohidratos más simples como azúcares que van a ser usados por la mitocondria para suplir de energía al embrión en crecimiento. Ok, entendido eso. Ahora también habla de que los peroxisomas en las hojas funcionan coordinadamente con el cloroplasto para metabolizar un producto secundario del ciclo de Calvin a través del cual el CO se convierte en carbohidratos durante la fotosíntesis. Bien, entonces vamos a ver ahora la importación de proteínas en la matriz del peroxisoma. Entonces aquí tenemos en la imagen el retículo endoplasmático rugoso, vemos los ribosomas y unos ribosomas aislados. Dice cytosolic ribosomes. O sea, ribosomas que no están asociados al retículo endoplasmático, sino que están fuera, ¿no? Entonces, ellos sintetizan estas proteínas y las proteínas se van a unir a unos transportadores. Uno que llamamos PX5 y otro que llamamos PTS1. Entonces, el docking significa el transporte asociado a transportadores. Los transportadores vamos a leer lo que está mejor explicado. O sea, las proteínas destinadas a la matriz del peroxisoma, PTS1, es reconocida por el receptor citosólico PEX5. Pues la PTS1 es la proteína que sintetizó el ribosoma citosólico. Se une al PX5, el complejo PX5 la carga y se une a un complejo de acoplamiento, que son 3 elementos, PX13, PX14 y PX17 en la membrana del peroxisoma. Entonces el complejo se forma por estos 1, 2, 3, 4, 5 elementos, la proteína y 4 elementos transportadores. El PX5 y el PX14 forman un poro en la membrana y la proteína se traslada dentro del peroxisoma, mientras que el conductor PX5 se recicla al citosol. Entonces, entra la proteína, o sea, vemos que se forma el poro por el PX14 y el PX5, entra la proteína y el PX5, que era el transportador, sale del peroxisoma y se recicla. Piensen, las proteínas son muy grandes. Ellas no hay manera de que pasen a través de la membrana, a no ser que haya un poro especial. Y este poro especial se forma por la asociación de estos PX 14, 17 y 13, que aquí lo estamos viendo cómo se constituyen, ¿no? Entonces, ensamblaje de nuevo de los peroxisomas. Entonces, aquí tenemos el retículo endoplasmático rugoso, me está formando la proteína, el PS1, que vimos antes. Aquí tenemos el retículo endoplasmático, es membrana celular. Ella tiene un conjunto de elementos y se van a formar vesículas. Estas vesículas que vemos aquí, vesícula 1, vesícula 2, se unen, se fusionan y me generan una vesícula más grande que va a ser capaz de unirse al PS1, que va a formar la estructura del peroxisoma. La división de los peroxisomas ocurre de manera similar a como lo hacen las mitocondrias y los cloroplastos. Entonces, aquí vimos la fusión y aquí vemos la división. Entonces tengo un peroxisoma funcionando, se comprime y
él tiene todos los elementos a ambos lados y me va a dar 2 peroxisomas. Entonces, aquí a la izquierda vemos la constitución de un peroxisoma de novo, donde no existe y va a constituirse, y a la derecha vemos que el peroxisoma simplemente se divide en dos estructuras y me forma 2 peroxisomas. Vemos que las estructuras que vimos antes, el PX14, 17 y 13 y el PX5, todos son sintetizados a nivel del retículo endoplasmático rugoso. Por eso veíamos antes que el peroxisoma está asociado a procesos enzimáticos celulares de los eucariotas, no de los procariotas. Ok, entonces, bueno, esto era lo que correspondía a los peroxisomas, pero vemos que como el peroxisoma funciona en diversas procesos metabólicos, seguramente los vamos a seguir estudiando en otras, más adelante, en otros procesos celulares. Entonces, lo que quería aprovechar, ya, ¿no? ¿Qué hora es? 10:20. Bien, entonces, ¿hay alguna duda sobre esto antes de pasar al repaso general que íbamos a hacer? Bueno, si no hay preguntas es porque se entendió este elemento de los peroxisomas. Entonces, voy al comienzo del tema y rápidamente repasar esto, ¿no? La energía en la célula es química, eso lo entendemos. Por una parte, la energía es captada por la luz solar, la energía de la luz solar es captada por estructuras que son los cloroplastos y me produce oxígeno y CO2. La única fuente de oxígeno en el planeta es la fotosíntesis. Eso lo vamos a ver enseguida. No es la única fuente de energía, pero es la única fuente de oxígeno. En la fotosíntesis se producen carbohidratos y esos carbohidratos, luego que se producen, van a ser transformados en otras moléculas, por ejemplo, grasas, proteínas. Usando fuentes de nitrógeno formamos proteínas. Usando ácido acético podemos producir luego ácidos grasos y podemos producir luego también metabolitos secundarios, como moléculas complejas, como los terpenos, que son utilizados en las plantas para distintas funciones. La cera que cubre la superficie exterior de la hoja deriva de los ácidos grasos, ¿no? Igual que las abejas producen miel, también las abejas producen cera. Las plantas, por su parte, producen grasa y esas grasas se pueden transformar en cera, que va a formar la cutícula superior, la cutícula que cubre la hoja completa. Si no fuera por esta cutícula, las hojas se perderían agua muy fácilmente. Entonces es indispensable que las células, la hoja esté recubierta
por esta cutícula impermeable, y porque a nivel del el intercambio gaseoso en la hoja va a ocurrir no a través de la cutícula, sino a través de los estomas. Entonces, los carbohidratos se producen por fotosíntesis o por quimiosíntesis, y luego la mitocondria los va a descomponer para formar ATP, y los va a transformar en CO2 y agua, que vuelve otra vez a ser liberados y eventualmente va a ser captados por el cloroplasto. Les decía que hay dos fuentes dos procesos fundamentales en la Tierra para captar energía. Uno es de la energía solar y otro es de la energía inorgánica. Hay ciertos compuestos como el metano, el sulfuro de hidrógeno o el mismo hidrógeno puede ser usado por las bacterias arqueas. Esas arqueas son capaces, tienen metabolismos diferentes a la mayoría de las bacterias. Acuérdense, los procariotas lo digo en arqueas y bacterias normales. Las bacterias normales no tienen estas capacidades, ellas tienen que usar moléculas de alta energía para subsistir, pero las arqueas no. Las arqueas pueden usar tanto moléculas orgánicas como azúcar, glucosa, o pueden usar fuentes alternativas como metano, sulfuro de hidrógeno, y son así como viven en estas fumarolas. Esta foto es de Galápagos a 2000 metros de profundidad. Vemos cómo sale agua caliente, muy caliente, del sustrato, porque el agua se infiltra dentro del suelo, pero el magma terrestre está muy cerca de la superficie en cierta zona, como Galápagos, y ese agua caliente vuelve a salir afuera y disuelve las paredes del sustrato a esa altísima temperatura, 200 grados centígrados. Pero cuando sale a la superficie del terreno, aunque está a 2000 metros, pero bueno, está rodeada de agua, agua muy fría. Entonces, ese agua a 200 grados se enfría violentamente y libera las sales que están en solución. Es ese humo negro que no es humo, son partículas que estaban disueltas y van a precipitar. Y van formando estas chimeneas. A la derecha vemos unos gusanos bestemantíferos derivados de los anélidos, de los poliquetos, que viven en simbiosis con las arqueas. Vamos a verlos aquí. Aquí ven las fumarolas, vemos más gusanos. Vamos a verlos más aquí. Vemos que los bestemantíferos se llaman bestemantíferos porque pueden estar vestidos. Ese tubo es segregado por la cubierta externa del gusano. Este tubo puede tener 3 metros de longitud. El gusano tiene esta estructura roja porque es una molécula parecida a la hemoglobina que capta el sulfuro de hidrógeno del agua. Y él vive en simbiosis con las arqueas, de tal manera que la arquea capta el sulfuro de hidrógeno, lo transforma en glucosa y de ahí vive el gusano. Igualmente las anémonas que están aquí, que estamos viendo, ellas viven en simbiosis con las arqueas y también hacen el mismo proceso, pero no tienen hemoglobina, por eso no se ven rojitas, ¿no? Aquí vemos que esta comunidad es muy rica, muy densa. Vemos unos cangrejos, unas langostas galateidas, y el brazo que ven acá es del submarino que está tomando la foto, ¿no? Entonces, estas langostas no viven en simbiosis, ellas comen la fauna muy densa que hay en la cercanía. Aquí vemos otros gusanos, otros cangrejos, perdón, y otros crustáceos como los percebes, que vemos aquí, el percebe vulcanolepes. Ellos filtran el plancton que está en los alrededores, que también es bien denso, ¿no? Entonces vemos que las fumarolas se producen en ciertos sitios. Estos puntitos rojos son sitios donde existen fumarolas. Obviamente fueron descubiertas en las Galápagos, pero luego se descubrieron en otras partes del mundo, ¿no? Sobre todo a lo largo de los Estados Unidos, a lo largo de la dorsal del Pacífico, de la dorsal del Atlántico. Esta dorsal del Atlántico vemos que se extiende hasta el norte de la capa de Asia, la placa de Asia, ¿no? Vemos que las placas continentales están separadas unas de otras por estas dorsales. Las dorsales se diferencian de las capas a ver, ¿cómo se dice? Subducción.
O sea, la capa, aquí vemos la capa del Pacífico, la placa del Pacífico y la capa de América del Sur. La capa del Pacífico se mete dentro, debajo de la capa de América del Sur, y por eso se forma la cordillera de los Andes, y es una zona donde hay muchos terremotos. La dorsal, a diferencia de esto, surge. De aquí la placa se separa hacia la derecha y hacia la izquierda, porque el magma terrestre fluye hacia arriba y forma las capas, ¿no? En la medida que se van enfriando, pues van formando las capas que se desplazan hacia la derecha y hacia la izquierda. Aquí vemos pues la capa, la placa del Pacífico Occidental, la placa de Norteamérica, la capa de Asia, la placa africana, la capa de Madagascar, la placa de Australia, la placa de la India, aquí la placa de Filipinas y el sudeste de Asia. Vemos que la placa de Japón, vemos como las placas están individualizadas y rodeadas de otras placas que vemos que algunas se tocan y otras surgen. Bien, entonces en estos procesos de surgimiento tenemos entonces las fumarolas con comunidades parecidas a las que tenemos en las Galápagos. Entonces aquí vemos cómo el agua fluye desde el mar que rodea esto, agua de mar, se introduce dentro del sustrato, es calentada por el magma terrestre que está a miles de grados centígrados, pero aquí tenemos agua que fluye a 275 a 350 grados, ascendiendo por la fractura. Al ascender, disuelve el sustrato y fluye entonces a la superficie. En la superficie se enfría violentamente y libera estas sales que estaban en solución y las va depositando. Fíjate que estas chimeneas pueden tener 60 metros de alto. El edificio de la facultad tiene 4 pisos de 3 metros cada uno, me da 12 pisos. Pues estas chimeneas serían como 5 facultades, uno encima de otro. Fíjense la altura, ¿no? Parecen rascacielos. Eventualmente las chimeneas pueden colapsar por las corrientes marinas y vemos restos de chimeneas en el sustrato. Esto se produce desde que la Tierra es Tierra, o sea que tenemos millones de años este proceso ocurriendo, ¿no? Ahora, las comunidades fuera de las fumarolas, las comunidades marinas, ellas viven del el plancton que está en la superficie del mar, a miles de metros arriba. Entonces, el plancton, los peces se van muriendo y ese material va cayendo. Entonces, en el fondo del mar se acumula, pero obviamente se acumula lo que quedó de la columna de agua. Entonces, por lo general, las comunidades del fondo marino son muy poco densas, son pocos organismos porque hay poca energía de la cual vivir. Pero a diferencia de ellas, cerca de las fumarolas, tenemos esta fuente alterna de energía que son las arqueas, capaces de usar vemos los sulfuros el agua caliente al pasar los disuelve y forma entonces el sulfuro de hidrógeno. Ahí no hay oxígeno y por lo tanto no se puede formar, el sulfuro no se puede formar en anhidro sulfuroso, sino que fuera sulfuro de hidrógeno que es utilizado por las arqueas en su proceso metabólico para producir carbohidratos, ¿no? Bueno, aquí vemos una imagen similar, como el agua del océano se infiltra y fluye por la chimenea. Entonces, aquí vemos la reacción de la quimiosíntesis, CO2 más oxígeno. Este oxígeno viene de la superficie, de la fotosíntesis. Se une el sulfuro de hidrógeno y entonces yo debería haber tenido la reacción balanceada, porque no CH2, sino C6H12O6. O sea, 6 carbonos más 6 oxígenos me da 24 sulfuro de hidrógeno para producirme una molécula de glucosa, 24 moléculas de azufre y 18 moléculas de agua. Esta sería la reacción usando sulfuro de hidrógeno. Usando metano y usando hidrógeno, pues me daría algo, tendría que crear una reacción similar. Siempre voy a usar oxígeno y siempre voy a usar CO2. Los detalles los tienen que ver en la grabación de la clase, ¿no? Aquí vemos entonces el cloroplasto. El cloroplasto forma parte de la célula vegetal,
Vemos arriba el dibujo de la célula beta con su núcleo, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, las mitocondrias y el cloroplasto y una gran vacuola. Esta gran vacuola es importante en muchas células, sobre todo en metabolismo de la fotosíntesis de las plantas que tienen metabolismo tipo de metabolismo de las crasuláceas. Entonces vemos el cloroplasto, es una estructura con doble membrana. El tilacoide se va a formar, va a absorber luz y me va a formar ATP, NADPH, en función del ADP y el NADP, y me va a formar oxígeno. Ese ATP en otra parte del cloroplasto va a ocurrir el ciclo de Calvin y me va a absorber el CO2 y me va a producir la glucosa, uniéndose a la fuente de energía como es ATP y NADPH. Entonces, esta doble función es fundamental para entender el funcionamiento de los cloroplastos. En el tilacoide ocurren unas funciones, fuera del tilacoide ocurren otras. Aquí vemos la estructura de la planta, de la hoja de la planta. Vemos cómo, ya va, déjame cambiar de posición que me duele mucho la columna. Entonces, tomamos un trocito de hoja y lo vemos aumentado, ¿no? Vemos arriba la cutícula forma la epidermis superior, que es sintetizada por estas células del mesohilo del parénquima empalizada, y decimos que esta cutícula es impermeable, tiene cera. Igualmente la cutícula inferior también tiene cera, pero a diferencia de la superior, la cutícula inferior está rota por los estomas. Los estomas tienen un par de células, lo vamos a ver más adelante, que se abren y se cierran según las condiciones ambientales. Si hay luz y hay suficiente agua, el estoma se abre. Si hay luz, pero no hay suficiente agua, el estoma se cierra. La planta tiene que protegerse manteniendo el agua de la manera más eficiente posible. Luego vemos internamente en la hoja dos tipos de estructura. El parénquima empalizada, que están pegaditas las células unas a otras, formando estas estructuras que parecen estacas, y abajo el parénquima esponjoso, que son estructuras celulares, pero rodeadas por aire. Ese aire permite que el CO2 fluya desde la atmósfera hacia las estructuras del parénquima empalizada y el parénquima esponjoso, donde va a ocurrir la fotosíntesis solamente en las plantas C3. Vamos a ver la explicación que estamos dando es para plantas que tienen metabolismo C3. Después vamos a ver las C4 y las CAM. Las hojas están rodeadas de nervaduras. Esta nervadura es un haz vascular que tiene unas células internas que constituyen el xilema, células porosas que se encargan de transportar agua entre la raíz y las hojas del ápice de la planta y unas células que están en su alrededor. Entonces, el haz vascular en las plantas C3 no cumple ninguna función en la fotosíntesis, pero en las plantas C4 es todo lo contrario. Entonces, bueno, esas son las estructuras que nos interesa conocer. Vamos entonces a tomar una célula del parénquima esponjoso y tomamos el cloroplasto. Vemos que tiene una doble membrana, que tiene la membrana externa, la membrana interna. Dentro de la membrana interna tenemos el tilacoide y el estroma es lo que rodea a el espacio intermembranal. Y luego hay unas conexiones entre los tilacoides, el canal que conecta a los tilacoides, ¿no? Bueno, aquí vemos la célula, cómo tiene ese montón de cloroplastos y tomamos uno, ¿no? Entonces, aquí de nuevo vemos el dibujo y a la derecha vemos una imagen del microscopio electrónico de transmisión, como los tilacoides se apilan, formando pilas como si fueran monedas una encima de otra. Perdón, yo le dije que el espacio intermembranal, me equivoqué, el estroma es el espacio entre tilacoides. Hay un canal de unión entre
los tilacoides, y la grana es el conjunto de tilacoides apilados. Entonces, aquí vemos los estomas, como el estoma se cierra a la derecha o está abierto a la izquierda. Este par de células que la forman, que lo rodean, se llaman células oclusivas. Ellas, cuando de noche están cerradas, en la mayoría de las plantas. Cuando sale el sol, ellas se abren y permiten entonces el intercambio de CO2 y agua. El problema es que entra CO2, pero también entra agua o sale agua. Entonces, eso significa que en un ambiente con muy alta temperatura, la planta, aunque hay luz, cierra los estomas. Y eso permite preservar el agua que tiene la hoja. Aquí vemos las funciones que la luz es captada de manera diferencial por distintos pigmentos. La clorofila A, vamos a ver más adelante, que es el elemento fundamental de la fotosíntesis. Ella es la que lanza el electrón y ese electrón pues va a permitir que su energía sea utilizada para diversos procesos. Pero la clorofila B y los carotenos captan energía y se la transmiten a la clorofila A. Los carotenos vemos que tienen picos de captación de energía luminosa distintos a las clorofilas. Por ejemplo, la clorofila A tiene un pico en los 680 y en los 440. La clorofila B tiene un pico en los 500, en los 490 y en los 650. Y los carotenos tienen dos picos, uno a los 460 y otro en los 500. Entonces, esto permite que la planta aumente su capacidad de captación de luz. Otras plantas van a tener otros pigmentos, xantofilas, que también van a colaborar en la captación de la luz. Vemos que apenas estamos viendo un trocito del espectro que deriva del Sol. Entonces tenemos las ondas de radio que tienen menos energía, las microondas, el infrarrojo, el espectro visible, la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Ese sería el espectro completo de energía electromagnética. Pero el espectro visible es el único que es utilizado en la fotosíntesis. Vemos que cuando las plantas están expuestas a inviernos, ellas pierden la clorofila y preservan los carotenos, que también se van a perder después y eventualmente la hoja se cae, ¿no? Pero en esta zona, al norte de Estados Unidos y norte de China, vemos este espectáculo tan bonito que los árboles pierden su color verde y adquieren coloraciones amarillas, anaranjadas y rojas. Es un espectáculo, ¿no? Los verdes son pinos, que esos no van a perder su color nunca. Ok, entonces, fotosistemas. Los fotosistemas fueron descubiertos primero el 1 y el 2. Sin embargo, no funcionan así. Primero funciona el fotosistema 2 y luego el fotosistema 1. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos la clorofila A, que lo vemos aquí en la base con el color verde intenso. Ella capta luz, pero también la captan los carotenos y la clorofila B. No importa quién capte la luz, la energía va a ser transmitida a la clorofila A y el electrón va a saltar. Aquí va a haber un aceptor que usualmente se llama P600 o P780. Capta el electrón y ese electrón luego va a caer por una cadena de transporte de electrones y se va a producir ATP. Además, la clorofila, tenemos que el agua va a ser separada en hidrógeno y oxígeno y el electrón va a ser provisto a la clorofila. O sea, la clorofila pierde un electrón y lo lanza, pero ese electrón va a venir del agua. El agua es partida por una enzima a nivel del cloroplasto, del fotosistema 2. Todo esto está ocurriendo a nivel de la membrana celular del tilacoide. ¿Qué más? Luego, entonces, fotosistema 1, capta el electrón, ocurre la fotólisis del agua y se va a formar hidrógeno, que vamos a ver que es muy importante. Luego, ese electrón va a caer
hacia el fotosistema 1, se lo suministra a la clorofila, en el fotosistema 2, ese electrón va a ser lanzado de nuevo a otra cadena que va a tener un aceptor distinto y la cadena de transporte de electrones me va a formar no ATP como antes, sino ahora NADPH. La formación de glucosa requiere estas dos sustancias con alta energía, ATP y NADPH, y vemos que se forman en los dos sistemas distintos. Fotosistema 1, ATP, fotosistema 2, fotosistema 2, ATP, fotosistema 1, NADPH. Bien, entonces aquí lo vemos cómo están integrados todo en la membrana del tilacoide. Fíjense que tenemos entonces fotosistema 2, me captó, ocurre la fotólisis del agua, y este hidrógeno en parte me ayuda a que se concentre el hidrógeno dentro del espacio tilacoidal, dentro del tilacoide. El electrón que saltó va a ir a la cadena de electrones y me va a ser captado por este grupo de proteínas que me va a formar más hidrógeno desde el exterior hacia adentro. Esta acumulación de hidrógeno es fundamental porque ellos van a fluir por la ATP sintasa, que la estamos viendo acá, que se va, al salir, se me va a unir el ADP con el ATP y me va a formar ATP con el hidrógeno que está saliendo. Esto lo vamos a ver también en la mitocondria. Entonces, el electrón que fue provisto que del agua, que saltó, que llegó al fotosistema 1, ahora es elevado de nuevo por la luz que capta la clorofila A, la clorofila B y los carotenos, y me va a ir por una segunda cadena de transporte de electrones, pero esta vez me va a formar NADP. Entonces, tanto el ATP que se forma fuera del tilacoide como el NADPH que también se forma afuera, van a ir al ciclo de Calvin que está ocurriendo en el estroma, fuera del tilacoide. Entonces, aquí tenemos que el ciclo de Calvin, que ya estamos fuera del tilacoide, pero dentro del cloroplasto, tenemos el rubisco, RUD, la ribulosa 1,5 bifosfato de 3 rubiscos de 5 carbonos, se unen a 3 CO2 y me va a formar un complejo al unirse el carbono a la molécula de rubisco, rubisco es la enzima que me cataliza esta reacción. Yo tengo un complejo de 6 carbonos inestable que enseguida se parte en PGA, que es ácido fosfoglicérico, que se me da 6 moléculas de ácido fosfoglicérico. Ellas se van a transformar en gliceraldehído 3-fosfato y me va a formar 6 ATP y 6 me van a usar 6 ATP y 6 NADPH. Entonces vemos que la energía la estamos usando para formar gliceraldehído 3-fosfato. Uno de ellos sale y se va a unir a otro y me va a formar la glucosa, y los otros 5 regresan porque se va a volver a usar ATP y ATP para reconstituirme la ribulosa 1,5 bifosfato. Entonces con esto se repite el ciclo de Calvin en el estroma del tilacoide. Pero fíjense que estoy usando una gran cantidad de CO2 y apenas una sola molécula de gliceraldehído 3-fosfato es la que se une, bueno, 2 moléculas de ellos me dan una molécula de glucosa. Ok, entonces hasta ahora habíamos visto las moléculas, el proceso metabólico en las plantas C3. En las plantas C4 viven en otros ambientes. Las plantas C3 son típicas de ambientes con baja temperatura y baja luminosidad. Eso se da en las zonas templadas. En las zonas tropicales tenemos alta temperatura y alta luminosidad. Entonces, aquí hay un conjunto de procesos degenerativos producto de la alta luminosidad, que es la oxidación de la clorofila,
y la pérdida de agua y la fotorrespiración. Eso lo vamos a estudiar el lunes que viene. Pero dice, por esta elevada concentración de CO2 que hay dentro del citoplasma, la rubisco, la enzima de la ruta C3 del ciclo de Calvin fija el carbono y así produce glucosa con poca competencia por el oxígeno. La rubisco se une tanto al CO2 como al oxígeno. Luego el piruvato es devuelto por transporte activo al mesófilo y ahí se usa más energía. Bueno, eso lo... Aquí vamos a ver que las plantas C4 están hechas, o surgió este metabolismo en los trópicos, donde tenemos entonces una alta temperatura y alta concentración, alta luminosidad. Entonces, las células del mesohilo no tienen las enzimas para formar el ciclo de Calvin, para que el ciclo de Calvin ocurra. Las células del mesohilo solamente van a captar la luz y van a producir piruvato. Entonces vemos que el CO2 se une al... aquí tengo el piruvato de la célula del mesohilo, me da el fosfonol piruvato, se une al CO2, me da oxaloacetato y esto malato. El malato es la que va a fluir por difusión hacia las células de la vaina vascular. Yo les decía que, vamos a repasar esto en la imagen de la célula, de la hoja, yo les decía que en las plantas C3, la haz vascular no tiene ninguna función, salvo captar las sustancias nutritivas que fueron generadas por las células del mesohilo, tanto el parénquima esponjoso como el parénquima empalizada. Pero las plantas C4 no. Las plantas C4, las células del mesohilo, solamente captan la luz y producen ácido málico, el malato. Ese ácido málico va a fluir hacia el haz vascular y es allí donde va a ocurrir el ciclo de Calvin. ¿Eso se entiende? La diferencia entre C3 y C4. Dígame. Dime, Dayana. No, nada, biólogo. Ok, pero se entendió que la planta C3, la fotosíntesis ocurre dentro de la célula del mesohilo. En las plantas C4, las células del mesohilo solo sirven para captar la luz y formar ácido málico. Ese ácido málico va a fluir hacia la vascular, es donde va a ocurrir la síntesis de proteínas, la síntesis de glucosa. Volvemos. Ok, entonces el ácido málico se convierte en piruvato, el CO2 es liberado, de nuevo, es captado por la rubisco, que es la enzima especializada en fijar el CO2 a la ribosa 1,5-bifosfato y empezar el ciclo de Calvin como lo vimos antes. Entonces aquí se forma la glucosa y la glucosa va a ser enseguida transformada en almidón, porque la glucosa es homóticamente activa. Y si lo dejara la planta como glucosa, se acumularía mucha agua dentro de la célula. Entonces lo que ocurre es que enseguida el almidón se forma. Entonces cuando uno ve la célula fotosintetizando, lo que ve enseguida son gránulos de almidón en formación. Ok, entonces, ¿qué es una planta con metabolismo CAM? Metabolismo ácido. CAM significa Crassulacean Acid Metabolism, o MAC sería metabolismo ácido de las crasuláceas. Las crasuláceas es donde se descubrió este tipo de metabolismo, pero también ocurre en las piñas y en los cactus. ¿Por qué es importantísimo este metabolismo? Piensen que el cactus es una planta que acumula agua, vive en ambientes muy secos. Si ella necesita abrir sus estomas cuando la pérdida de agua es mínima, y eso ocurre de noche. Entonces, el metabolismo ácido de las crasuláceas permite que la planta abra los estomas de noche, capte el CO2 y lo acumule como ácido málico en la gran vacuola que tiene la célula. Ese ácido málico de día se cierran los estomas y está disponible para liberar
el CO2, como ya vimos antes, el malato se descompone en piruvato, libera el CO2, que es captado por la rubisco, y me forma, y pasa entonces, según el CO2, a la ribosono 5-bifosfato, y me forma entonces la glucosa. Entonces vemos que en la célula C4, esto ocurre de día, pero ocurre en distintos compartimientos. La captación del CO2 en las células del mesohilo, la fijación del CO2 a glucosa en las células de la vascular. En las plantas de tipo que tienen metabolismo de las crasuláceas, ocurre en las células del mesohilo, pero en distintos momentos del día. De noche, esas células captan CO2 y no producen glucosa, solamente captan CO2 y producen ácido málico. ¿Por qué de noche no producen glucosa? Porque la glucosa se forma siempre y cuando haya ATP y NADPH. Y de noche no lo hay, porque no hay luz. Entonces de día, la planta tiene el CO2 derivado del ácido málico, tiene el ATP y el NADPH, todos los componentes necesarios para formar la glucosa. ¿Se entendió esto? Dime, Ariel, que tú no estabas presente en la clase pasada. Sí, biólogo, ya ahí me queda más claro. Bien, entonces, en un ambiente templado, con baja temperatura y baja luminosidad, en las zonas templadas no es necesario que haya baja temperatura, pero la luminosidad nunca llega a la intensidad de los trópicos, porque el sol cae con un ángulo, mientras que en los trópicos el sol puede caer en ángulo de 90 grados, o sea, perpendicular al sustrato. En las zonas templadas necesariamente el sol cae de manera inclinada. Entonces la luminosidad nunca llega a estos niveles. Entonces, pero cuando hay un ambiente de poca luminosidad y abundante agua, las plantas C3 funcionan perfectamente. Pero hay momentos en los años, la pluviosidad cambia de un año a otro. Entonces, hay años secos donde la humedad es escasa y en esos años las plantas C4 tienden a perder menos agua que las plantas C3 y dominan. Entonces, en el libro explicaban que, a ver, ¿dónde lo vemos? Sí, dice, estas adaptaciones distintas explican por qué la exuberante alfombra de pasto de Kentucky está en los Estados Unidos, en mitad de los Estados Unidos, en un verano, dice, una planta C3 que normalmente es la que hay allí, con abundante agua y luz disminuida, son suplantadas por zacate espinoso, una planta C4, a un verano largo, seco y cálido. Entre las plantas que hacen fotosíntesis C4 se cuentan el maíz, la caña, sorgo, algunos pastos, algunos cardos. Las plantas CAM son, por ejemplo, cactus, suculentas como la planta de jade y las piñas. Entonces vemos que un verano largo y seco, las plantas C4 tienen menor posibilidad de perder agua y dominan el ambiente. En un verano húmedo, dominan las plantas C3, que sería lo que normalmente ocurriría así en esas zonas templadas. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo a continuar repasando. Me quedan 5 minutos. La mitocondria. La mitocondria, al igual que el cloroplasto, pues tiene una doble membrana. La membrana interna está invaginada. Aquí vemos el dibujo a la izquierda y aquí a la derecha vemos una fotografía al microscopio electrónico de transmisión. Vemos cómo la membrana, algunas invaginaciones, se extiende de lado a lado de la mitocondria. Los procesos que van a ocurrir dentro de la matriz y en la pared de las crestas son distintos, así como lo ocurre en el cloroplasto. Entonces aquí vemos la glucosa, ya habíamos visto, la glucólisis ocurre fuera de la mitocondria, en el citosol. La glucosa se descompone en 2 piruvatos. Si hay oxígeno, entra dentro de la mitocondria y ocurre la descomposición a CO2 y agua y me produce 34 o 36 ATP. Si no hay oxígeno, ocurre la fermentación. La fermentación puede ser láctica, como la tenemos en las células nuestras. Cuando hacemos ejercicio muy intenso,
no hay tiempo de que los miosomas, las células musculares, capten suficiente oxígeno y se forma ácido láctico. Pero sin embargo, en los hongos, como las levaduras, pueden formar fermentación alcohólica. Me forma etanol y me libera un CO2. Entonces, nosotros, en nuestras células puede ocurrir fermentación, pero deriva en lactato. Bien, entonces aquí vemos la glucólisis, cómo la glucosa requiere 2 ATP para activarse, me forma la fructosa bifosfato, la fructosa bifosfato se divide en 2 gliceraldehido 3-fosfato, y ese gliceraldehido 3-fosfato me libera 4 ATP y 2 NADH, y me forma 2 piruvatos. Entonces, yo perdí 2 ATP al principio, pero los gano al final. Entonces, esto simplemente es la producción de la glicólisis. Bueno, aquí se va en detalle. Luego, a nivel de la mitocondria, yo tengo que el piruvato, si hay oxígeno, ¿no? Me usa, se me une a la coenzima A y me da acetilcoenzima A. Aquí hace falta un NADH, se me forma NADH reducido, NAD reducido, la acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs y me empieza a formar los productos que necesito. NADH, FADH y ATP. Esto, y CO2, ¿no? Entonces, estas estructuras luego me van a formar más el FAD y el NADH me va a formar más ATP. Aquí se forma ATP de nuevo, ¿no? Pero también el NADH y el FADH me va a formar ATP, como lo vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, aquí vemos una estructura, la pared de la mitocondria, la pared de la cresta, la matriz y el espacio intermembranoso. Aquí tenemos la parte más interna de la mitocondria, la parte de la matriz, que es la membrana que está entre las dos membranas, el espacio entre las dos membranas. Entonces vemos que el NADH, les decía que va a ser usado para producir ATP, entonces se une, me libera el hidrógeno que va a pasar internamente al espacio intermembranoso, y el FAD me va a ocurrir lo mismo, me va a liberar energía y se va a unir al oxígeno para formar agua. Si hay oxígeno, esta reacción ocurre. Si no hay oxígeno, no ocurre. Entonces, tanto el NADH como el FADH me liberan hidrógeno. Fíjense que el hidrógeno se va a acumular igualito que en el citoplasma, perdón, en la parte interna del tilacoide, del cloroplasto. Ese hidrógeno me va a fluir a través de la ATP sintasa y me va a formar ATP, que es el elemento energético que me interesa. Entonces, vemos que hay mucha semejanza entre la mitocondria y el cloroplasto, solo que son procesos inversos. Bueno, luego tenemos la clase de hoy. Entonces, bueno, señores, con esto concluimos la clase de hoy. Yo sé que es complejo, déjenme acomodarme de nuevo. Yo sé que son procesos complejos, pero como biólogos necesitamos entender el proceso respiratorio y el proceso fotosintético y el proceso quimiosintético, que ya también lo vimos. Estos procesos es como la naturaleza provee energía a los ecosistemas, y esa energía pues fluye luego por las cadenas alimentarias, donde los animales, las plantas son consumidas por herbívoros, y los herbívoros son consumidos por los carnívoros hasta que los carnívoros mayores, los carnívoros topes, se mueren, y de nuevo entonces los minerales fluyen hacia el suelo y son reutilizados por las plantas. Entonces, bueno, ya son las 11:03, tengo que dejarlos. Nos vemos entonces el día lunes. El deber 2, espero que me lo manden pronto, porque luego tenemos el deber 3, porque necesitamos 3 notas para este periodo del semestre. Hasta el lunes. Gracias, biólogo. Chao.